Bienvenidos al fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma tranquila y distinta de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien, apenas han pasado 3 días desde el último vídeo que grabamos como consecuencia de la eliminatoria de Copa de Europa entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. 3 días y la cantidad de cosas que han pasado, así que estamos aquí para comentarlas, para charlar un poquito sobre ellas. En primer lugar, y comenzando por lo futbolístico, la semana especial, la semana dura, la que era una semana muy ilusionante para el Atlético de Madrid, finalmente se ha convertido en una semana trágica. No por juego, desde luego, pero sí finalmente por resultados que, al fin y a la postre, es lo que manda en el fútbol. Ya lo hemos comentado alguna vez. No hay una tabla clasificatoria que refleje si se juega bien o no. Al final, los resultados en el mundo del fútbol son los que mandan. Y como son los que mandan, pues el Atlético de Madrid, de forma más o menos justa, dependiendo de cómo se mire, sobre todo si valoramos el tema del famoso penalti de Julián Álvarez, pues está eliminado de la Copa de Europa y después de la derrota de ayer frente al FC Barcelona, sus opciones en la Liga han disminuido considerablemente, si bien todavía se encuentra en la pomada para la lucha por el campeonato de Liga. A mi modo de ver, nada se le puede reprochar ni a los jugadores ni al entrenador del Atlético de Madrid. No creo que haya muchos equipos que sean capaces de llevar al límite a los que probablemente sean dos de los, vamos a decir, 5 mejores equipos del fútbol europeo, como son el FC Barcelona y el Real Madrid. El Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid, estamos de acuerdo. No vamos a recordar cómo. La sombra de la sospecha siempre estará sobre ese penalti, sobre esa fatídica jugada, que todos los atléticos que estábamos allí presentes, y también los que no, recordaremos durante muchos años. 3 días después de una eliminación tan traumática, bueno, 4, el Atlético de Madrid se enfrentaba al peor rival posible en el Campeonato Nacional de Liga, el FC Barcelona. Un FC Barcelona que, si bien había jugado esta semana su eliminatoria europea, venía con más descanso, puesto que la semana pasada no disputó su partido de Liga frente a los Osasuna, por los motivos que ya recordaréis. Entre eso, el resultado de la eliminatoria de Copa de Europa, la mentalidad, el físico, pues todo presagiaba que no sería precisamente una tarde gloriosa para el Atlético de Madrid. Y sin embargo, los del Cholo Simeone realizaron un fantástico partido, poniendo contra las cuerdas y, como decía anteriormente, al límite al FC Barcelona. Llegó a ponerse el Atlético de Madrid 2-0 en el marcador, merced a 2 tantos de Julián Álvarez y Sorloth respectivamente. Justo después del segundo tanto del Atlético de Madrid llegaba el 2-1 que acortaba distancias, y cuando digo justo después es en la misma jugada, en la jugada posterior. Eso dio alas al FC Barcelona y eso hizo que el Atlético de Madrid se replegara excesivamente, pero como es normal. Y también apareció el cansancio físico después del gran esfuerzo realizado unos días antes en la eliminatoria contra el Real Madrid. Fantástico partido de Ferran Torres saliendo desde el banquillo y siendo decisivo para el triunfo final de su equipo. También un gran partido de Lamine Yamal,
si bien tuvo suerte en el gol que consiguió, fruto de un disparo, un posterior rebote en un defensa del Atlético de Madrid. Y qué decir una vez más del espectacular partido realizado por Giuliano Simeone. Como digo, no se puede reprochar nada a los jugadores del Atlético de Madrid, pero sí que alguno que otro debería de aprender y tomar ejemplo del excelso esfuerzo que realiza en cada partido el bueno de Giuliano Simeone. Una vez más, y cada vez son más numerosas las voces que claman por una explicación del por qué Antoine Griezmann sigue siendo una pieza fundamental en este Atlético de Madrid. Tanto el día del Real Madrid como especialmente en el partido contra el Fútbol Club Barcelona, tuvimos la sensación de que era un jugador que pasaba por allí, con el que no iba lo que estaba sucediendo en el terreno de juego, que algunas contras, lejos de lanzarlas, las frenaba, y que físicamente no está a la altura de un equipo que compite por lo que compite el Atlético de Madrid. Todos tenemos la sensación de que Antoine Griezmann, y por motivos obvios, ya no es ni la sombra de lo que era. Los años pasan y eso es inevitable. Pero quizás es el entrenador el que deba darse cuenta de esta circunstancia y que ello supone que en muchas ocasiones el Atlético de Madrid parece estar jugando con uno menos. Dicho esto, creo que hay que elogiar el fenomenal esfuerzo mental que realizaron los jugadores del Atlético de Madrid y también, incluso me atrevería a decir, los aficionados, después del gran varapalo que se llevaron, que nos llevamos el pasado miércoles. Y hablando de fortaleza mental, también es digna de destacar la del Fútbol Club Barcelona y la de sus jugadores, puesto que en ningún momento cambiaron el planteamiento, en ningún momento les entraron las prisas, ni siquiera con el 2-0, supieron manejar y gestionar en todo momento los distintos tiempos del partido y finalmente, quizás con una pizca de suerte, se hicieron ya no solo con los 3 puntos y con la victoria, sino que incluso recuperaron el golaveras a favor con el Atlético de Madrid, merced al cuarto gol. Creo que muchos atléticos agradecemos las palabras de Diego Pablo Simeone, después de, como digo, esta semana trágica, llamándonos al optimismo. Es cierto que es muy difícil ser optimista después de 2 varapalos tan grandes. Pero démonos cuenta de los excelsos partidos que ha realizado el Atlético de Madrid frente a, como decía anteriormente, 2 de los mejores equipos de Europa. ¿De qué manera elimina el Real Madrid al Atlético de Madrid? A través de una tanda de penaltis en la que todos vimos lo que sucedió. Pero realmente poco sabemos qué es lo que pasó. ¿Cómo vence el Fútbol Club Barcelona al Atlético de Madrid? Merced a un pequeño despiste que hace que en la jugada después, posterior al 2-0, Lewandowski recorte distancias y haga que el Fútbol Club Barcelona se lo crea. Las críticas a Diego Pablo Simeone no son más que meros ataques ventajistas. Parece que había una auténtica legión de odiadores deseando y esperando que se produjera lo que se ha producido en esta semana. Pero precisamente hemos llegado a tener esta semana, en el mes de marzo, gracias al trabajo de Diego Pablo Simeone y de toda la plantilla. Otros años a estas alturas, el único interés que teníamos era el de luchar por una tercera plaza que nos diera acceso directo a la Copa de Europa.
Nos han eliminado de una forma traumática. No se me ocurre una forma más cruel, pero la verdad es que tampoco quiero pensarla porque no se me ocurría, después de las finales perdidas en Lisboa y en Milán, otra forma tan dura de perder. Pero estamos vivos en la liga. Y tened por seguro una cosa. Barcelona y Real Madrid van a seguir pinchando. Y este parón a nosotros, el parón que viene ahora mismo a consecuencia de los compromisos internacionales de las distintas selecciones, bien gestionado probablemente nos venga muy bien. Ojo, al entrenador, a la plantilla y también a los aficionados. No nos viene nada mal una pequeña desconexión después de algo tan duro y a la vez tan intenso como lo que hemos vivido en estos últimos días. Pero démonos cuenta de que estamos a un solo partido, frente a un rival que posiblemente no desee volver a vernos ni en pintura, como digo, a un partido frente a ese rival de llegar a una final. La Copa del Rey siempre ha sido un torneo que nos ha encantado a los atléticos, que lo hemos vivido, que hemos tocado el cielo. Y si no recordad aquella final en el Bernabéu hace 12 años. Estamos a un paso de repetir, en parte, aquella final. Estamos a un paso de poder vengarnos de lo sucedido el pasado miércoles. ¿Cuánto hace que no estábamos en estas condiciones en el mes de abril? De acuerdo, es difícil pensar en un doblete, pero no es imposible. Vuelvo a decirlo, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona van a seguir pinchando. Nosotros, intentemos sacar el lado positivo, ya no tenemos encuentros entre semana. Podemos estar más descansados. Sin embargo, Real Madrid y Barcelona, con rivales que sean más o menos complicados, independientemente de eso, van a tener que estar pendientes de jugar partidos entre semana en la Copa de Europa. Y no es que precisamente, en este caso, me refiero especialmente al Real Madrid, Carlo Ancelotti y su cuerpo técnico sepan manejar precisamente estas situaciones. Y lo hemos visto y lo llevamos viendo a lo largo de toda la temporada. Por lo tanto, y estando totalmente seguro del compromiso y el esfuerzo que realizarán cuerpo técnico y plantilla, creo que los atléticos tenemos motivos más que sobrados para ser optimistas. Quiero también, antes de centrarme en otro de los lloros del Club Merengue, citar un par de aspectos, un par de temas futbolísticos. Y es que, por un lado, la crisis del Real Zaragoza le ha obligado a prescindir de los servicios de su entrenador y contratar a un gran conocido y querido por parte de toda la afición rojiblanca, Gabriel Fernández, Gavi. Desde aquí, lo único, desearte toda la suerte, oh capitán, mi capitán. Y como decía anteriormente, tenemos compromisos internacionales durante esta semana de las selecciones, de las distintas selecciones. Y con respecto a la lista de Luis de la Fuente, únicamente me cabe hacerme una pregunta. ¿Dónde está Joan García? El guardameta del Español, que posiblemente está siendo el mejor portero de primera división. Bien, abrimos ahora el capítulo de los lloros. Sí. Lo siento, Tibú, pero es lo que hay. Parece ser que no te han hecho demasiado caso ni en las oficinas ni en el banquillo de tu equipo. Y es que, como ya habréis oído, el que parece ser que es el portavoz oficial del Real Madrid, don Carlo Ancelotti, ya lo sabéis, el Groucho Marx de los banquillos, un hombre pegado a una ceja, se ha descolgado con unas declaraciones en las cuales amenaza con que si el Real Madrid vuelve a jugar un partido con un margen de descanso de 72 horas, el Real Madrid se planta y no lo jugará. Con dos cojones. Oiga,
se puede estar de acuerdo, ¿no? Y lo han vivido muchos equipos. De hecho, Betis, Real Sociedad y Athletic de Bilbao lo llevan sufriendo durante toda la temporada. Bueno, pues se puede entender, ¿no? Esta queja. Pero se puede entender la queja a todos los equipos a los que les ha sucedido esta circunstancia a lo largo de la temporada, que no son pocos. En mayor o menor medida se han quejado o han mostrado su disconformidad con esto. Pero claro, una cosa es quejarte y otra cosa es realizar una abierta y manifiesta amenaza, que por otro lado no tienen valor a cumplir. Y ya no solo esto, para mí el Chingurri Valverde, el entrenador del Athletic de Bilbao, ha dado en el clavo, ¿no? Porque ahora se abre un debate sobre este tema, pero se abre porque se ha quejado el Real Madrid, como bien él dijo. Y al igual que sucedió con ese posible tema de la modificación del sistema arbitral, a consecuencia del comunicado de la vergüenza del Real Madrid, pues únicamente parece que los problemas del fútbol aparecen cuando le afectan y se queja el club de Concha Espina. Lo que roza la vergüenza es además el comunicado de la AFE, esa misma noche en la que Ancelotti se marcó esta rajada, el comunicado de la AFE, como digo, del sindicato de los jugadores, que parece ser que se ha dado cuenta de que hay jugadores que tienen que jugar en un margen inferior a 72 horas, cuando lo ha dicho Carlo Ancelotti. Es verdaderamente vergonzoso. Oigan, y el Real Madrid amenaza y se le permite amenazar. Es otra más. Y por supuesto todo esto va acompañado de la consiguiente ayuda / defensa realizada desde todas las terminales mediáticas, ¿no? Aquí todo el mundo ha callado cuando se han quejado otros equipos, incluso se les puede haber tachado de llorones, pero ay, amigo, cuando el ser superior toca la campana, bueno, no, la campana no, toca la flauta, todas las ratillas acuden corriendo a la llamada de socorro. Y ahí están, cómo no, a la cabeza nuestros queridos amigos de la cadena COPE. En especial, Roberto Morales y Monchito. Ya sabéis, esa marioneta ya un poquito ajada de Florentino Pérez. Ciro López. Oigan, la defensa que realizaron anoche en el tertulión de la cadena COPE, la verdad es que está al nivel de cualquier editorial de Real Madrid Televisión. Bueno, una vez uno sintoniza determinados medios de comunicación y no sabe precisamente si se ha equivocado al mover el dial, puesto que parece que Real Madrid Televisión está en todas las ondas y en todos los lugares. Y bueno, pues esto al fin y al cabo, pues no es más que otro lloro, otra pataleta del Real, precisamente del Real Pataleta Club de Fútbol. Hasta el final, siempre a llorar. ¿Que la UEFA no hace lo que yo digo? Pues digo que amenazo que me voy y que hago la Superliga. ¿Que no me dan el Balón de Oro? Pataleta, lloro y no voy a la gala. ¿Que resulta que no me gustan los horarios en los que me hacen jugar? Pues amenazo con no disputar la competición, con no presentarme. Oigan, y luego a mí lo que me sorprende es que no se explican por qué en todos los estadios les silban, les insultan y les atacan. ¿Por qué será? La verdad es que uno no se lo explica. Oigan, y si cumplen la amenaza, cosa que no van a hacer, pero si cumplen la amenaza, pues esto es muy, muy sencillo. Aplicar el reglamento. 3-0 para el rival, y si no se vuelve a presentar, se les expulsa de la competición y se les veta la participación en la temporada siguiente. ¿Cuál es el problema? Fíjense ustedes, tantos problemas y no sabemos cómo solucionarlos en otras ocasiones. Pues en este caso, la solución al problema es bien sencilla. Consiste en aplicar el reglamento. Y si no, el Groucho Marx de los banquillos
Lo tiene muy sencillo. Suba usted a la planta noble y diga que son demasiados partidos, tanto de Champions, como de Supercopa de España, como de Mundial, pero eso sí, aténgase usted a las consecuencias de sufrir una drástica reducción de sueldo y olvídese de fichajes de postín. Es fácil quejarse, pero como digo, la planta noble del Santiago Bernabéu debe ser el centro de sus críticas. Y es que es curioso porque, si os dais cuenta, Carlo Ancelotti se ha convertido en una burda y sobre todo mala imitación de José Mourinho, ¿no? Ejerciendo como portavoz del Real Madrid. Que por cierto, hablando del tema de los horarios, teniendo razón posiblemente en la queja el hombre pegado a una ceja, resulta que son Real Sociedad y Atlético de Madrid los equipos que en más ocasiones han tenido menos de 72 horas de descanso entre encuentro y encuentro. Pero como siempre, pues como ya hicieron como en el comunicado de la vergüenza, lo que están haciendo es maquillar un posible fracaso. Efectivamente están vivos en las 3 competiciones, pero ven que puede también peligrar. Ven que igual que puede ser un año fantástico de triplete, también puede ser un año en blanco como su camiseta. Y sucede lo mismo, y están haciendo lo mismo, como digo, que hicieron como en el comunicado de la vergüenza. Poner la venda antes de tener la herida. Y ya para terminar con este tema, esto es de esta nueva portavocía que parece tener el Real Madrid con Carleto Ancelotti, pues esto demuestra una cosa, tanto esto como que la carta, el comunicado de la vergüenza viniera firmado por el vicepresidente de la Junta Directiva, o que sea José Ángel Sánchez el que tenga que dar la cara en todo lo relacionado con el tema de los vecinos del Santiago Bernabéu. ¿Sabéis lo que esto significa? Fundamentalmente una cosa. Florentino Pérez, ante todo, es un cobarde. Suele suceder mucho en el mundo de los capos. Dosis, después de este tema, de vergüenza periodística. Por supuesto, hoy también toca. Hace unos días, José Ramón de la Morena inauguró, creo, un podcast que tiene, o un canal de YouTube, con una entrevista a José María García. ¿Quién lo iba a decir? José Ramón de la Morena, invitando a José María García. Pues sí, y ya hablaremos quizás en otra ocasión del contenido de esta entrevista. Bueno, pues José María García habló del rey de los hipócritas. Y concretamente dijo José María García de Juanma Castaño, que es un buen chaval, pero que hace una mierda de programa. Oiga, no soy yo quien va a corregir a alguien tan grande, ¿no? como es y ha sido José María García, pero, señor García, difiero en lo de buen chaval, porque la hipocresía tiene nombre y apellidos. Juan Manuel Castaño Menéndez. Quien siempre ha abierto a la crítica, por cierto, véase la ironía, bueno, pues le ha replicado diciendo textualmente: tu programa, José María, muchos días era una mierda, y por eso te ganó José Ramón de la Morena. Este es el que acepta una crítica, Este es el que dice que acepta las críticas. Pues, ¿qué te voy a decir? Yo, que era oyente de García, puedo asegurarte, Juanma, que el peor programa que realizase José María García da 1000 vueltas a la bazofia que tú haces día tras día, noche tras noche, delante de los micrófonos de la cadena COPE. Porque hay una cosa clara: José María García nunca llamó a las tantas de la noche a la recepción de un hotel gritando "fuck off" para ver cuál era la reacción del recepcionista en este caso.
José María García nunca tuvo a sus órdenes a redactores que manipularan audios y que manipularan noticias para así poder atacar libremente a un seleccionador nacional. Y José María García tampoco realizaba entrevistas felación, género periodístico que tú has inventado. Porque Juanma Castaño, como ya sabemos, lleva la hipocresía por bandera. Y García te podría gustar más o menos. Pero está claro que la claridad era su seña de identidad. A García o le amabas o le odiabas. No existía término medio con él. Él era así. Pero él no se escondía, ni se ponía de perfil. Y sobre todo, no era un pelota profesional, ni jamás fue de fariseo. Por lo tanto, querido Juan Manuel, el tema de la mierda de programa quizás se quede corto para referirse al partidazo. Ha habido también, dentro de la resaca del derbi europeo, un par de cuestiones que quiero comentar brevemente. Todos oímos al roedor de Flandes decir que estaba harto de los lloros de Simeone y del Atlético de Madrid, que si esto, que si lo otro, joder. Parece que van a por él. Ha sido decirlo y empezar a llorar nuevamente el club, en este caso por los horarios. Esa era la matraca. Pues por una vez, y me imagino que sin que sirva de precedente, Enrique Cerezo ha defendido al Club Atlético de Madrid y a su afición. Porque concretamente, preguntado sobre esta historia, sobre las declaraciones de Thibaut Courtois, básicamente Cerezo ha dicho que lo que tiene que hacer es callarse y estar agradecido a quien le dio todo, que es el Atlético de Madrid. Porque si no, probablemente seguiría siendo el suplente de algún gran portero, como lo era en el Chelsea, hasta que el Atlético de Madrid le dio absolutamente todo. Y me dirán, es que es normal que Courtois hable en contra del Atlético de Madrid. ¿Cómo le tratan cada vez que va allí? Pues como él se merece, pero no por haber fichado por el Real Madrid, sino porque desde el minuto 1, antes de sufrir ningún tipo de ataque por parte de la afición rojiblanca, no hizo otra cosa que piar contra el Atlético de Madrid y contra Simeone. Lo primero que hizo al llegar al Real Madrid fue decir que ahora estaba en el lado bueno de la historia. Sí, ese que pedía al pequeño canguro que saltara y que a los madridistas les dieran por el culo. Ese. Hay una cosa que está clara. En la vida no hay nada peor que un converso, porque tiene tanto que demostrar que quiere ser el más fanático de la secta o del grupo en el que se encuentre. Pero, amigo Tibú, Cerezo te lo ha dicho bien claro. Lo que puedes hacer con tu lengua es metértela en tu culo belga. Y, por cierto, señor Cerezo, si tan indignado está, haga caso a la afición y retire de una vez por todas la placa que este señor tiene en el Paseo de las Leyendas del Atlético de Madrid. Porque deshonra su presencia a las que realmente han sido leyendas del Club Rojiblanco. Y ya para terminar, no podía faltar la cucarachilla mediática. Ya sabéis, el Gargamel de Es Radio, Juanma Rodríguez, que el otro día, en su vomitivo editorial, se marca una queja contra la actitud de los seguidores del Atlético de Madrid. Habla de terminales mediáticas del Atlético de Madrid. Yo no sé qué terminales mediáticas tiene el Atlético de Madrid, más allá que de algún que otro tuitero loco que hay por la red social. Dice que las terminales mediáticas arrojan tanques de bilis sobre el Real Madrid.
Y tenemos que aguantar lecciones de este indecente, que es uno de los personajes que más incita al odio y a la violencia, noche tras noche, desde su tribuna de Es Radio o desde el circo mediático del Chiringuito, en el que también colabora, cosa que no sorprende. Entre otras cosas, este individuo se pregunta que qué opinaría don Vicente Calderón después de contemplar cómo, al parecer, un niño, cuando se retiraba el roedor belga por el túnel de vestuarios, le escupía. Parece ser que solamente ha visto una parte de la historia, un escupitajo, y no los gestos que Thibaut Courtois iba haciendo a la grada. Pues bueno, para empezar, Juanma, a gentuza como tú, el señor Calderón no le permitiría el acceso al estadio Vicente Calderón bajo ninguna circunstancia. Ni a ti, ni a tu medio, ni a nada que se le asemeje. Y yo sí que puedo decirte lo que opinaría el señor Calderón al ver eso. ¿Sabes lo que opinaría? ¿Cómo hemos sido capaces de tener a un personaje como Courtois en nuestro propio vestuario? Hasta el próximo vídeo.